de qué se trata esto de la autodenominación de ex-iserianos y por dónde viene la cuestión. Bien. Exiserianos porque quienes estamos eh, conversando dentro de este grupo hemos compartido experiencias como alumnos del ISER, ¿sí? Ujú. Han pasado 46 años desde el cierre del ISER. Les recuerdo para aquellos que son más jóvenes, el ISER fue un instituto que fue creado en el año 59, 1959, un poco ligado a toda aquella época del desarrollismo durante el gobierno de Frondizi, que pensaba, bueno, darle al campo, a lo que era la gente, sobre todo los sectores más postergados del campo, la posibilidad de mejorar sus formas de producción y mejorar sus capacitaciones y brindar una educación de calidad. Frente a este paradigma que estaba muy vinculado a lo que fue la Revolución Verde de aquel entonces, que era producir más para alimentar al mundo, cuando en realidad, bueno, siempre el capitalismo utiliza estos eslóganes o estos recursos para mejorar básicamente la productividad y muchas veces deja de lado lo demás, ¿no? Todo el aspecto social y demás. Pero bueno, esto no viene al caso en este momento. Es un tema para reflexión, básicamente. En ese momento, y posteriormente se van gestando distintos paradigmas para América Latina en lo que respecta al aspecto educativo. Pero la educación rural cumple un espacio muy importante, abarca un espacio muy importante porque era una de las deudas pendientes, ¿sí? Si bien con la generación del 80 y demás hay una expansión de lo que es la educación desde las zonas urbanas a las zonas rurales, siempre en las zonas rurales quedó una postergación en cuanto no se cumplía con determinados objetivos de la educación, no llegaba a todo el mundo, la educación siempre fue considerada como una educación de menor calidad. Este instituto, único en su tipo en Latinoamérica, brindaba una capacitación muy intensa a los docentes para poder enfrentar los desafíos de la educación rural. Cuando uno, en mi caso, y ocurrió con muchos de mis compañeras y compañeros de estudio, cuando elegimos estudiar en el ISER de Tandil, fue de acuerdo a un programa que realmente nos fascinaba, de una complejidad, donde mezclaba la parte pedagógica con la parte humanista, con todos los aspectos además productivos que también nos interesaban muchísimo. Fue así que en el año 76 comienzo en el mes de abril, porque justo acababa de ser el golpe militar el 24 de marzo, en el mes de abril comienzan las actividades en el Instituto de Tandil, a principios de abril. La actividad que desarrollamos fue intensísima, de ahí no solo, digamos, como aprendizaje, sino también ligado a aprender cuestiones que tenían que ver con nuestro propio sustento, porque la beca inicial que nos habían ofrecido para comenzar este estudio no se concretaba por razones económicas, no enviaban los recursos. Entonces hicimos un aporte voluntario nosotros y también para poder alimentarnos. Y empezamos a desarrollar grupos de trabajo los estudiantes, donde pusimos en actividad la granja, la huerta y el tambo que estaban allí a la espera, digamos, de que alguien lo pudiera manejar. Esto nos facilitó la posibilidad de tener acceso a leche, a recursos primarios que eran tan necesarios para la alimentación. Entonces todo eso generó un vínculo muy fuerte. Carlos, Digamos que una además... pregunta Sí, para contextualizar. Ustedes vivían en ese lugar, entonces estaban exactamente. alojados, bien. Sí, sí,
porque en realidad la carrera de educación rural albergaba a docentes, o sea, por lo general eran maestras que habían estudiado en de forma tradicional en los años de secundario, como era antes, y que se capacitaban y que estaban becadas allí, que ya tenían un cargo docente. Y después estábamos nosotros que por lo general éramos egresados del secundario, pero que no teníamos formación docente, Claro. Que teníamos media beca y vivíamos en el edificio del ISER, ¿sí? Bien. En esto había mujeres y había varones. Varones éramos muy pocos, éramos tan solo 4 en esa, ingresantes. Bien. ¿Y cómo es que se produce entonces el cierre? ¿En qué momento se cierra? Sabemos que las Fuerzas Armadas básicamente toman el lugar para poner allí una base de investigaciones, ¿no? Sí, en realidad yo puedo contar hasta que nos desalojan, Bien. porque fue una situación bastante dura. Como antecedente diríamos que en el mes de mayo un grupo del ejército, un grupo de un suboficial con soldados, se instalan en el predio. O sea, mientras nosotros dábamos clase teníamos un grupo de soldados que vivían en el mismo lugar debajo de la casa de los varones. Una situación bastante irregular, como todas las situaciones que se van en el país en ese momento. Digamos que no había ni siquiera un respeto. Es como los chicos tienen que pensar que de golpe en la universidad o en los terciarios, de golpe entra un grupo militar, se instala y se queda ahí durante semanas. ¿Sí? Entonces esto ya generó una situación difícil, por lo menos de tensión. No hubo ningún tipo de situación de enfrentamiento ni de persecuciones en ese momento, nada, pero estaban allí, era la presencia en el lugar. En el mes de junio, a fines de junio, la última semana de junio, llega una comisión de lo que era enseñanza superior y nos comunica que se va a cerrar el instituto y que teníamos hasta el día viernes para desalojarlo. O sea, sin mayor explicación, creo que sale una noticia en Tandil donde decía que por razones presupuestarias se cerraba la carrera de educación rural. Bueno, por supuesto que esto generó una reacción de parte nuestra, muy cautelosa y pacífica, pero de decir, bueno, vamos a tratar de que esto no ocurra, no por violencia, sino comunicando a la prensa y a distintos ámbitos, buscando algún apoyo para iniciar gestiones para la continuidad de la carrera. Esto no ocurrió, nos dimos, por supuesto, con la noticia en ese momento, creo que el mejor consejo que nos dieron la gente que estaba en los medios era, chicos, no, lo mejor que pueden hacer es irse de allí porque si no la van a pasar muy mal. Entonces, nos recomiendan partir y lo más pronto posible para evitar otras cuestiones mucho más terribles. Nosotros continuamos en contacto, la gente que pudimos, algunos que ahí nos denominamos, ahí va tu pregunta, ex iserianos, no desde ese momento, sino que fue mucho posterior, pero exalumnos del ISER, exalumnas del ISER. Y bueno, conseguimos, después de muchas tratativas en La Plata, íbamos todas las semanas, grupos de exalumnos y alumnas, tratando de insistir con la posibilidad por lo menos de seguir estudiando, porque también se nos negaba la posibilidad de ingresar a cualquier otro terciario. Claro, estoy pensando, ¿no? Bueno, vos estabas recién ingresando, ¿no? Pero seguramente había personas que estaban ya con los estudios más avanzados a esta altura. Sí. Y que también perdían todo lo previo. Sí, pero los primeros que
que de alguna manera se les brindó la posibilidad de continuar fueron las chicas que estaban en segundo y en tercer año. Ujú. A ellas, un tiempito después, se les dio la posibilidad de continuar en el recién creado Instituto 10, Bien, ¿sí? En el ISF 10. Y allí pudieron terminar la carrera. Las de segundo terminaron segundo, no tuvieron la posibilidad de tercero. Las de tercero terminaron las prácticas y la actividad, bueno, y pudieron recibirse. claro, Nosotros no teníamos ninguna posibilidad. claro. Era así, terminante, definitivo. Pero, sin embargo, un mes después, quizás por nuestra insistencia, la buena voluntad de alguien, se nos autoriza el seguir en el magisterio más próximo al hogar de cada uno. O sea, las chicas que eran de los pueblos, de distintos lugares del interior de la provincia, tenían que ir a sus respectivos pueblos y seguir en algún terciario próximo. No, yo vivía en Buenos Aires y junto con otras personas de Buenos Aires tuvimos que ir a estudiar a distintos lugares, algunos a Avellaneda, otros, Claro. en mi caso, a Olivos, en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no la carrera de maestro rural, sino la carrera, en mi caso, fue la docencia para chicos con dificultades de aprendizaje. Claro. Finalmente, que no tenía absolutamente nada que ver, pero bueno, era la única opción que nos quedaba. ¿Sí? Carlos, te pregunté qué implicaba esto de autodenominarse como ex iseriano, hacerse un relato histórico, pero qué sentido político tiene? O sea, ¿qué implica para ustedes hoy emprender este camino que, por ejemplo, lleva en esta semana aquí en Tandil a tener una serie de actividades en particular? ¿Cuáles son los sentidos que implica ser un exalumno del ISER? Sí, eh, eso lo conversamos mucho con, con nuestras compañeras y compañeros. Este, Quedó en nosotros hay una cuestión personal y una cuestión que podíamos denominar política o que tiene que ver de respeto por la enseñanza y por la institucionalidad, digamos. La forma en que fue la decisión por la cual se cierra el instituto fue una decisión política, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la decisión política, nosotros creemos, por las características que tomó luego, es que estaba tomada para ocupar un lugar y poder generar allí quizás ya estaba premeditado lo del centro de detención. En ese momento nunca lo habíamos pensado, no se nos había ocurrido porque además todavía no se sabía claramente que en el país existían esos lugares con tanta planificación, ¿sí? Pero por lo que vemos en los diarios, eso primero lo toma el ejército, en la parte más cruenta estuvo a manos del ejército, no se sabe bien, parece que hubo, según el reconocimiento de algunos detenidos que estuvieron desaparecidos y después fueron blanqueados, han pasado por allí, pero claro, después, en el mes de noviembre, eso lo pasan a la policía y comienza, está organizada la sede allí de la subsede interior de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, allí hay un silencio instalado desde que pasa a manos del ejército hasta que pasa a manos de la policía. La policía, nos enteramos ahora por los diarios, que esa subzona abarcaba el interior con las grandes ciudades, Bahía Blanca, Mar del Plata, Dolores, con lo cual la zona es inmensa. Y en eso podemos entender también que esa zona ha sido una zona donde tiene que haber circulado muchísima gente, ¿sí?
Y bueno, en cuanto a lo personal, hay una cuestión de reivindicación de lo que fue ese lugar de estudio, ¿no? Que nos parece que tiene que ver con las políticas educativas también. Es claramente. decir, el abandono, la opción por una educación que no estaba destinada a esos sectores de población rural, para empezar. Ujú. La pérdida de un espacio de calidad educativa muy grande. Había profesores de gran valía, de gran valía. De hecho, muchos de ellos han tenido un gran reconocimiento posterior, como el profesor Roberto Davidós, que fue uno de nuestros profesores, un gran catedrático. En el terreno productivo, el profesor López, una autoridad en todo lo que era avicultura, el profesor Domenech, otra eminencia en su cargo, que realmente tenían una vocación que nos ayudaron además a poder trabajar la parte productiva desde el hacer, desde lo fáctico. Y eso fue fantástico porque, por ejemplo, el profesor López, cuando nosotros decidimos atender la granja, que no teníamos nada, él de la escuela Ramón Santamarina proveyó los huevos necesarios para poder incubarlos y todo ese proceso lo fue acompañando con un gran Claro, sacrificio personal, ¿no? claro. Entonces, hay una cuestión de política educativa fundamental, una cuestión política general que tiene que ver con poner en evidencia cómo un Estado represor, como el Estado de la dictadura, que violaba sistemáticamente los derechos humanos, eh, en ese lugar donde que estaba destinado a la formación de jóvenes en una política de excelencia, de golpe se transforma en un lugar que fue el martirio de muchos otros jóvenes que forman parte de nuestra generación. Claro. Entonces, eso es lo que nos motiva también, junto al juicio de la Huerta. Justamente iba a preguntarte acerca de eso, ¿no? ¿Cómo están viviendo este proceso que, bueno, tardó tanto tiempo, pero que finalmente pone en debate socialmente todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, nosotros vimos una gran oportunidad de poder aportar este, algo mínimo al lado de lo terrorífico que fue el funcionamiento de los centros clandestinos y de la invalorable pérdida de vidas de jóvenes y de violación a los derechos humanos, cómo se incorpora también, quizás en un grado mucho menor respecto de sus implicancias, pero que ese Estado represor no omitía ocupar espacios destinados al saber, a la educación y a la formación de personas para convertirlos en esos lugares espantosos. Entonces, me parece que eso también es una opción política y queríamos acompañar con ese testimonio, con ese esclarecimiento, sobre todo a los chicos más jóvenes, no a nivel judicial, porque eso no es quizás judicializable, pero sí poder esclarecer y contar nuestra experiencia a las nuevas generaciones que se están formando en profesionalmente y en la educación, sobre todo. Entonces, poner sobre la mesa y poner también ante la comunidad de Tandil, que quizás mucha gente no estaba informado de lo que estaba pasando allí, ni de la forma en cómo se dieron las cosas. Entonces creemos que tiene que ver con lo personal, pero también lo personal es político. Claramente. Bueno, y finalmente te pregunto, ¿qué expectativa tenés respecto de estas actividades que se vienen este 30, primero y 2 de julio aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, en primer lugar, poder escuchar y ver lo que los jóvenes, los chicos que están estudiando, están haciendo, porque vienen trabajando ya hace unos meses en esta propuesta, en este proyecto, y nos interesa todo lo que ellos puedan aportar. Nosotros vamos a tratar de aportar nuestra parte,
nuestra experiencia como docentes, nuestra experiencia en la educación rural y lo que hemos recibido, tratar de devolver en parte lo que hemos recibido en esos poquitos meses, en esos 3 meses que fuimos alumnos del ISER. Y también poder lograr este reencuentro con algo que fue tan dramático para nosotros, siempre quedó una cicatriz ahí sin cerrar, y que me parece que es una buena forma de darle cierre, como algo positivo, como vincular a las fuerzas vivas y a los tandilenses con la historia, con su propia historia, porque en realidad este lugar necesita ser valorado, necesita ser conocido. Bueno, ahí vamos a estar con un grupo de ex compañeras y compañeras sobre todo. Y también quiero agradecer a Memoria porque ha tenido han sostenido las banderas, son ellos los que llevan las banderas a lo largo de tantos años, sin resignarlas jamás, y bueno, nosotros nos sumamos a ellas. Agradecerle al Instituto 10 que ha hecho tanto trabajo en esto y por supuesto a la UNICEN que también está aquí presente.